Y todo esto surge de la problemática así de autoevaluarse a través de la reflexión, pero con objetividad. O sea, el problema creo que a veces es la objetividad. Entonces, ¿qué elementos son los que nos llevan a hacer una autoevaluación? A mí me preocupa mucho la objetividad, que sea más cercana a la realidad y evitar las justificaciones, porque es frecuente que uno encuentra que cuando hay esta autoevaluación, uno tiende a justificarse. O sea, bueno, si lo que pasa es que el grupo era malo, desde el principio hacían. Entonces, eso resta mucho el valor a veces a la autoevaluación. Es realmente un reto hacerlo. Entonces, lograr una objetividad es de suma importancia desde mi punto de vista. Ya que la autoevaluación está centrada hacia la mejora. Ahorita el conferencista tocaba todo esto, ¿no? Dice, bueno, mejorar sí, pero ¿hacia dónde? ¿Y qué debemos de tomar en cuenta? ¿Y quién es el docente ideal? Todo eso que nos decían. Entonces, a mí me parece que la reflexión objetiva va a requerir de un proceso sistemático y ordenado. Esto es ser como muy cautelosos con todo el registro que hacemos, con las herramientas que utilizamos, para poder lograr cierta objetividad y entonces sí incidir en una mejora como docente. ¿Me la pasan, por favor? Bien, sí considero y parto de que la evaluación es elemental para realmente generar un cambio y mejorar la calidad. Ahora, yo sí me centro mucho en el cambio interno. O sea, el poder hacer cambios a nivel hasta de pensamiento, de actuar, de creencias, de percepciones, porque de otra manera, si nos quedamos con el cambio superficial, es temporal y entonces no es constante. Bien, parto también, y para mí es muy importante, el hablar de que el actuar del formador de docentes, yo trabajo en una normal de primarias. Entonces, sí analizo y digo, bueno, es que mi actuar es lo que va a poder impactarlos a ellos. Y pongo un ejemplo. He hablado mucho del trabajo por competencias, pero muchas veces nosotros no estamos trabajando por competencias, o no evaluamos por competencias, o no somos objetivos, o no somos muy prácticos, o no reflexionamos mucho en nuestro actuar. Entonces es difícil que el alumno, y ellos mismos ya lo dicen, maestra, bueno, si usted quiere que yo planifique por competencias, pero ¿cómo lo hago? Si realmente yo tampoco lo estoy haciendo. Este trabajo lo hice los semestres pasados, los dos anteriores, y yo además tenía práctica, entonces me permitía tener más contacto y ir revisando todas estas competencias realmente de los alumnos en práctica. Ya este semestre no tengo práctica. Me pasé. Bien, entonces durante la práctica una gran preocupación era exactamente la competencia de evaluación. Por dos situaciones. Una, cuando yo revisaba la planificación de ellos para esa práctica, veía la evaluación del aprendizaje que ellos aplicaban sumamente imprecisa. A veces ponían a través de rúbrica, ¿y dónde está la rúbrica? No la tenían hecha. Revisar cómo presentan. Sí, pero ¿cómo vas a evaluar lo que están presentando? No tenían los indicadores claros, no sabían cómo hacerlo. Y después también con ellos trabajé la autoevaluación. Y en la autoevaluación ellos reportaron que la competencia en la que tenían mayores problemas en efecto era la de evaluación y también reportaban todo lo que era didáctica, pero menos. La mayoría de los alumnos, el 90% de los alumnos se dijo que tenían muchos problemas para evaluar, o sea que no quedaba claro cómo lo tenían que hacer. Y bueno, además yo les pedía también una serie de exigencias, ¿no? Y entonces algunas preguntas de investigación fueron ¿cómo mejorar el proceso de evaluación de los formadores de docentes partiendo del mío? O sea, revisando mi competencia de evaluación, porque decía, claro, de pronto a lo mejor yo no soy muy clara en los indicadores tampoco míos, y cómo quiero que ellos obtengan los indicadores o los aprendizajes esperados por lo que van a evaluar. Porque bueno, uno les entrega el plan al semestre, pero les entrega a uno una planeación que además uno va moviendo todo el tiempo y que muchas veces ya no da el tiempo de irla revisando y diciendo, a ver, bueno, yo estaba evaluando esto, pero ahorita me tengo que mover a evaluar algunos otros indicadores. Otra de las preguntas era reformular mis estrategias exactamente para mejorar, pero muy centradas en cómo estaba evaluando. O sea, yo me centré mucho en qué estaba haciendo yo y por eso entré a esta parte, a la autoevaluación de la evaluación de cuál era mi proceso de evaluación con ellos. ¿Qué estrategias de evaluación podían resultar más relevantes, que para ellos fueran mucho más claras y que esto les permitiera a ellos poder aplicarlo también en su práctica? Y
aquí me surgió como una idea clave la narrativa. Entonces, bueno, a ver qué tanto incide el uso de la narrativa en la evaluación de mi práctica, o sea, como un elemento central de la autorreflexión y la autoevaluación. Que bueno, es un reto en el sentido a veces del tiempo, ¿no? Porque de pronto como que hacer las narrativas era, ya no me acuerdo, ya no me fue tiempo. Algunas de las herramientas que yo utilicé para comprender el proceso evaluativo que yo estaba llevando y que a la vez llevaban los alumnos o que yo estaba compartiendo con los muchachos fue el uso de rúbricas, pero no tanto que las hiciera yo. Yo les pedía para todo que ellos elaboraran tu rúbrica de práctica, tu rúbrica de planeación, tu rúbrica de ensayo, todo lo que hacíamos, ellos tenían que elaborar las rúbricas. Estar muy atenta a que la reflexión fuera objetiva. Para esto, estaba yo como muy atenta a mis creencias, emociones, percepciones, porque de pronto en una narrativa, cuando uno la vuelve a leer, uno descubre que hay un sesgo, ¿no? O sea, o yo llegué de malas o ellos estaban muy indisciplinados y entonces ahí se altera lo que yo estoy registrando. El uso de mapas conceptuales, el llevar un portafolio, tanto ellos como el mío electrónico, bueno, el mío electrónico, el de ellos sí era más físico, aunque sí reconozco que llevar el portafolio es todo un reto, porque no hay el tiempo suficiente, y más cuando están yendo a practicar, y ya era el sexto semestre, o sea, ya se van para el cuarto, de revisar el portafolio, y entonces, desde mi punto de vista, como que el portafolio se convierte simplemente en algo que está ahí, pero no estamos reflexionando sobre la autoevaluación, tanto mía como de ellos, y bueno, creo que el mayor eje fue en este caso la narrativa. Para organizar la narrativa, porque cuando yo empecé esto, me costó trabajo, como bueno, ¿y qué escribo? O sea, si quiero verlo de evaluación, ¿pero qué escribo? Entonces yo me fui haciendo unos tópicos. Yo doy también investigación en La Salle, 2 días en la noche, y cuando vemos esta parte de narrativa, y los muchachos están como muy perdidos en ¿cómo llevo una narrativa, Maisha? ¿O cómo manejo una narrativa de otros para obtener información? Y yo siempre les digo, bueno, pongan una frase que motive al otro o una pregunta que motive al otro a escribir. Entonces yo fui aquí manejando cómo me he comunicado, qué estrategias estoy utilizando didáctica, cómo es la práctica de los alumnos y qué tanto la estoy guiando yo, y cómo hago la revisión de la planificación, porque yo ahí sí me causaba como mucho, o sea, una reflexión muy grande, porque decía, bueno, yo evalúo la planificación, pero me come el tiempo y ya no puedo revisar a detalle la planificación. Lo que empecé a hacer era, me centraba en la evaluación, aprendizajes esperados y una que otra estrategia didáctica. Porque revisar a 22 para 2 semanas y 2 semanas antes, porque aunque uno les pide antes el documento, los maestros de primaria se los están cambiando los temas. Y entonces ellos empiezan a entregar la planificación una semana antes. Y yo tengo 2 días a la semana, entonces era sumamente complicado. Entonces eso me causó como que sí escribe de esto. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo me siento ante la reflexión de los alumnos sobre su práctica? O sea, cuando terminábamos las jornadas de práctica y ellos reflexionaban, y yo de pronto sí encontraba a veces esa parte de, pues no me fueron a observar, pues como que no recibía, que no lo dicen abiertamente, pero yo de pronto percibía como que no sentían algunos todo el apoyo. Pues a mí sí me llevaba a decir, lo que estoy haciendo, o sea, no me da tiempo de aprender a planificar, no puedo checar todas las escuelas, o sea, se convierte como que en un caos. ¿Y en qué tipo de trabajo siento mi atención, ¿no? Si estoy centrándome más en los contenidos, en la práctica, en un proyecto, en las actitudes, porque lo que sí noté es que les hablaba mucho de actitudes. Pero entonces de pronto descuidaba tal vez la revisión de los contenidos y de otros aspectos, ¿no? Pues bueno, fue la metodología totalmente cualitativa, basada en la interpretación y la reflexión, en el autoanálisis, mucho de las emociones, porque creo que la narrativa debe llevar ese toque emocional, donde uno cuando lo lee dice, estaba preocupada, estaba satisfecha, estaba contenta, y obviamente como esas emociones se van reflejando en el comportamiento, porque después de escribir y revisar estas narrativas, en las clases siguientes, qué tanto uno logra realmente modificar, o de manera inconsciente uno va modificando una serie de comportamientos o de situaciones en el aula. Bien, para poder analizar lo mejor posible, porque cuando uno entra en narrativa y a lo cualitativo de pronto, y yo quería ser objetiva, es todo un reto, entonces
establecía algunas categorías de análisis, que era actitud, las competencias docentes y el desarrollo de la práctica. A mí me pareció muy importante como un factor relevante el poder ver cómo ellos fueron cambiando. Los tuve, de hecho, 3 semestres, uno en segundo y después los 2 de tercero. Entonces, eso me permitió que tanto ellos sí habían logrado cambiar algunas cuestiones en práctica. Bien, entonces, ¿qué logramos? Por ahí a veces hay, entre este cambio de enfoques, de ser mediador y el constructivismo y las competencias, a veces se encuentran opiniones de los docentes que dicen que la motivación ya no es importante. Y eso, pues a algunos alumnos sí les pega, y entonces cuando yo les digo, oigan, pero la primera actividad que motive, que enganche al niño, que quiera trabajar con ustedes, ¿para qué más? Porque ya hay como mucha esa corriente que está surgiendo, o ha surgido la normal, porque es frecuente encontrar esto en los muchachos. Cuando llegan a tercero, es como que, ¿no hay la motivación? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué sirve? Entonces, algo que sí logramos, que yo logré ver, era que sí me introdujeran, incluían actividades de motivación, y donde yo llegaba a supervisar, sí estaban interactuando de una manera diferente y más motivante que al principio con los alumnos. Sí hubo un gran cambio en la planeación, y en especial, curiosamente, en cuanto a la evaluación. El último semestre, la última jornada, hacían sus rúbricas, listas de cotejo, y tenían mucho más claro lo que iban a evaluar. Entonces, revisaban con más detalle los programas, porque de pronto también se encontraban con que el maestro me dio el tema, pero no lo encuentro. Ah, pues te tienes que meter, y ya que te metes, esto se tiene que reflejar en la evaluación. Entonces, sí logramos eso, los propósitos los tuvieron más claros, y en todo momento sí tenían ya presente los aprendizajes esperados, y se veía claramente el contraste, pues era que yo me preocupaba más por realizar eso en la planeación, de aprendizaje esperado con la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, una de mis conclusiones es que la narrativa es muy importante, que cuando tenemos tiempo, a lo mejor no cada semana, pero sí una vez al mes, le permite a uno sí establecer una autorreflexión. El ser sistemático permite ser más objetivo. Claro, no, es un proceso complejo, porque de pronto yo tengo que reconocer mis errores, y yo tengo que en algún momento decir, no expliqué bien, yo no estoy siendo clara con esto, o no estoy siendo clara con algo de esto. Entonces, esas fueron mis conclusiones. Entonces, para un elemento sí de la mejora sería la narrativa. Yo sí, al término de esto, sí sugeriría que cuando queremos ser más objetivos, escribamos. Además, los maestros de pronto no escribimos mucho, no estamos como muy acostumbrados a escribir, y la narrativa nos permite ir desarrollando todo esto de esa manera. Tener muy claro que todos tenemos creencias y percepciones que a veces nos limitan y a veces nos echan a andar. Entonces, identificar de hecho cuáles son las limitantes y cuáles son esas creencias y percepciones que yo tengo. Desde con los alumnos, y brevemente les comento, recientemente en un problema que hubo con un maestro el semestre pasado, llega a hablar conmigo con un problema de escuela de práctica, y él me dice, maestra, todos los alumnos son manipuladores y flojos. Entonces en ese momento le dije, a ver maestro, no vas a llegar a ningún acuerdo, porque su creencia es diferente a la mía. Yo no le voy a decir que usted esté mal, pero yo de entrada llevo un grupo cada día pensando, aunque haya tenido algún problema con ellos, pensando en que ellos van a trabajar bien, y que van a autocorregir, y que van a reflexionar, y que le van a echar ganas. Entonces, lo primero que tendríamos que identificar a veces son nuestras creencias, porque a veces entramos a los grupos con la firme creencia de que los muchachos no pueden avanzar, y obviamente no avanzan. Centrarse mucho con base en estas creencias y percepciones en la autorreflexión. De hecho, por ahí hay un escrito, no recuerdo ahorita el autor, pero hay un escrito que habla de la investigación cualitativa, y dice que vale la pena hacer como un listado de cuáles son mis creencias y mis percepciones de los diferentes fenómenos y problemas, y que eso me va a permitir tener una autorreflexión mucho más objetiva. Y de esa manera realmente voy a hacer ajustes, porque puedo hacer los ajustes hacia adentro, no hacia afuera. Y de esa manera yo creo firmemente en que podemos tener una mejora. Y les agradezco su atención. Mi correo, lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Gracias.